Buenos días a todas y a todos. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, agradece su interés y presencia a esta sesión de la actividad denominada Análisis de los discursos en la historia. Este ejercicio, dirigido a jóvenes, estudiantes, sociedad civil, funcionarias, funcionarios y al público en general, pretende realizar el análisis tanto de forma como de fondo y contexto de distintos discursos en la historia que, por su contenido, destaquen valores como la justicia, democracia, tolerancia, paridad de género, igualdad y todos aquellos elementos que este tribunal verifica día con día mediante sus sentencias, mismas en las que se materializa el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad. Las reglas de la actividad son las siguientes. Es requisito que todas y todos tengan sus cámaras encendidas para una mejor interacción, por lo que les pedimos a quienes no lo han hecho procedan en este momento a fin de que su experiencia sea plena. También es necesario que en la plataforma, en el recuadro donde aparece su imagen, escriban su nombre tal y como se registraron, para estar en posibilidad de acreditar su asistencia virtual y enviarles su constancia. No se permite tener nombres con abreviaturas o de dispositivos por cuestiones de seguridad y para poder mantener un buen control y congruencia con los registros de cada uno de ustedes. Por otra parte, para agilizar la dinámica de la sesión y evitar interrupciones, sus micrófonos deberán permanecer silenciados. Es importante recordarles que, para tener derecho a la constancia de participación, será necesario permanecer conectado a lo largo de todo el taller, por lo que les pedimos que no reporten su asistencia en el chat, ya que ésta se toma directamente con las personas conectadas en la plataforma durante la actividad. Pasando a la metodología, debido al número de participantes, las preguntas podrán ser realizadas únicamente a través del chat de la plataforma. Se les pide que los cuestionamientos sean lo más concretos posibles para lograr que sea una actividad dinámica. Si la moderadora considera necesario que la pregunta se realice de propia voz, pedirá que abran el micrófono a esa persona, la cual recibirá un mensaje del anfitrión en el que pide cancelar el silenciado de su micrófono. Por último, la constancia y el material correspondiente al taller se harán llegar mediante correo electrónico con el nombre tal y como fue enviado para efectos del registro, por lo que no es necesario que se solicite en el chat de la plataforma. Dicho lo anterior, le damos la bienvenida y agradecemos la presencia virtual del maestro José Antonio Lugo García, quien estudió la licenciatura en Letras Francesas y la maestría en Literatura Comparada en la UNAM. Es autor de más de 10 libros, que abarcan la narrativa, el ensayo literario y el discurso político. Ha formado parte, durante casi 3 décadas, de equipos de elaboración de discursos, tanto en distintas secretarías de Estado como en la Presidencia de la República. Es coautor del libro Palabra y Poder, Manual del Discurso Político, y socio fundador y director general de la editorial El Tapiz del Unicornio. Bienvenido, maestro Lugo. Asimismo, para moderar este taller, le damos la bienvenida a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a quien cedo el uso de la voz. Gracias al maestro Jesús Hernández. Muy buenas tardes a todas y todos ustedes. A nombre del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, así como de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior de este tribunal, les envían un cordial saludo. La impronta institucional establecida por el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, busca consolidar la memoria y la trascendencia de los avances en materia electoral, experimentados en el país gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este primer cuarto de siglo de su existencia, fortaleciendo la independencia judicial electoral para el robustecimiento del Estado de Derecho y una visión social de la justicia electoral, siempre en favor de la igualdad, la inclusión, la protección de los derechos humanos y las libertades de la ciudadanía. Todo lo cual
permite contar con un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación a la altura de las exigencias de las y los mexicanos. En el marco del proceso electoral 2021, el más grande de nuestra historia hasta este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha avanzado con firmeza en la verificación de las condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, así como en la inclusión de minorías incluidas en la representación política y, por supuesto, en la estabilidad del sistema electoral mexicano. Desde esta perspectiva, aquellos espacios en los que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se vincula a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales con públicos amplios, diversos, son espacios caracterizados por la apertura, el diálogo, la igualdad entre mujeres y hombres, la inclusión y el espíritu de justicia. Es un espacio público donde el intercambio de ideas y la reflexión son la constante. Así, hoy llevaremos a cabo el quinto análisis de los discursos en la historia, proyecto de vinculación que permite viajar a otros contextos, realidades y tiempos de la historia de la humanidad a través de piezas de oratoria, en las que se han consolidado expectativas y demandas, así como denuncias, diagnósticos y llamados a la acción. Con este proyecto, los análisis de los discursos en la historia, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se fortalece porque expresa su apertura y su corresponsabilidad en la promoción de los derechos y de las libertades de la ciudadanía. El empoderamiento ciudadano y una mejor comprensión de la vida social y jurisdiccional de nuestro país entre los sectores poblacionales es importante para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo cual continuamos reforzando el carácter incluyente de nuestra institución y fortaleciendo la cultura de la legalidad. En esta ocasión, se analizará el discurso y la construcción democrática de Atenas, Esquines y Demóstenes. Nuestro quinto análisis de discursos en la historia tiene el gusto, como ya lo comentó nuestro presentador, de recibir al maestro José Antonio Lugo García, quien es experto en análisis del discurso, a quien agradezco su presencia en esta sesión y su presencia en la suma de los proyectos de esta dirección general. Por lo que, siendo las 12:08, damos inicio y les deseo a todas y todos una experiencia fructífera y agradable, y sin más cedo el uso de la voz a nuestro experto invitado. Bienvenido. Muchas gracias. Me siento muy honrado, privilegiado por poder estar aquí con ustedes, gracias a la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces espero que pasemos un rato agradable que nos permita al mismo tiempo reflexionar sobre cuáles son las condiciones que nos permiten fortalecer nuestra democracia. Y qué mejor manera de hacerlo que ver hacia el pasado. Este ciclo de los discursos hacia el pasado pretende precisamente voltear a ver lo que nos antecedió para poder estar en condiciones de ver mejor lo que tenemos. Y bueno, qué mejor manera de hacerlo que dar una vuelta, hacer un viaje a Atenas, la cuna de la democracia occidental. Y en Atenas coexistieron dos estupendos oradores, Esquines y Demóstenes. Sobre eso vamos a hablar el día de hoy, pero es necesario que les dé un poquito de contexto para poder entender en qué momento de Atenas nos encontramos. Como ustedes saben, Atenas es una de las ciudades-estado de Grecia. Las otras que fueron las más importantes fueron Tebas, Corinto y Esparta. Y en el caso específico de Atenas se fue configurando poco a poco, se fueron creando las condiciones para convertirla en una democracia. Primero fue un reinado, hubo reyes en Atenas, ¿no? Después fue una oligarquía donde había una serie de personas que decidían los destinos de la comunidad. Y gracias a la presencia de Solón,
se abrió a una participación mayor. Se crearon una serie de representaciones donde a través de 500, digamos, 500 células había una representación que permitía precisamente la expresión de las necesidades y anhelos de cada una de esas 500 partes. Hay que reconocer, sin embargo, que había una cierta estratificación. Los ciudadanos del más bajo nivel no tenían el derecho a voto. Bueno, ahorita afortunadamente hemos alcanzado el voto universal, y no hay divisiones como las que hubo en ese entonces. Sin embargo, bueno, pues Atenas se consolidó como el gran experimento democrático. Tuvo el siglo de oro, comandado por Pericles, que decidió utilizar los recursos obtenidos por los impuestos de las ciudades que le vendían tributo a Atenas para las grandes construcciones arquitectónicas que todos admiramos, empezando por la Acrópolis, que está pues en la parte más alta de la ciudad de Atenas. Ese siglo de esplendor, que fue un esplendor económico, político, territorial y artístico, pues fue dando lugar a nuevos cambios, a nuevas circunstancias, como suele suceder. Poco a poco, Atenas se fue debilitando por conflictos internos, por situaciones económicas, mientras que Macedonia, que era vista por los atenienses como un territorio de los bárbaros, se fue consolidando, se fue fortaleciendo y llegó a esa fortaleza, a la expresión de esa fortaleza bajo el reinado de Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro Magno. Entonces, en ese momento es donde nos encontramos. Macedonia ha iniciado su expansión y empezó apoderándose, por decirlo así, de los territorios de las tribus que estaban relativamente cerca. Me refiero a Tesalia, me refiero a los tracios, que están más hacia el Asia Menor, y a la conquista de ciertas etnias como los ilirios y los pednios, ¿no? Entonces, poco a poco se fueron fortaleciendo. Filipo fue un gran estratega militar que consolidó una manera de combate que resultó muy eficaz, porque luego esa estrategia militar fue la que llevó adelante su hijo Alejandro Magno, que fue un poco como el Napoleón de Grecia, en el sentido de que su invasión, que pasó por Egipto y pasó por lo que es Siria, Afganistán y llegó hasta la India, pues fue algo equivalente precisamente a lo que hizo Napoleón, en términos de que Napoleón llevó las ideas de la Revolución Francesa hasta Rusia y Alejandro Magno llevó el helenismo hasta la India, ¿no? Entonces, más allá de las conquistas o no militares, pues fueron una especie de polinización civilizatoria donde los valores griegos y franceses, aunque hayan sido a través de la guerra, fecundaron otras naciones y otras regiones del país, del continente, pues de la parte de Asia Menor y Grecia y la India. Entonces, estamos en una situación en que Atenas está debilitada ante un poder que amenaza, como finalmente sucedió, con invadir a Grecia y pues sojuzgarla con todo lo que implica que una potencia o un país se apropie de otro, ¿no? En ese contexto nos encontramos y aparecen estos dos extraordinarios oradores, Demóstenes y Esquines. Un poco adelantándome a lo que van a ver en las citas que vamos a estar leyendo, Demóstenes, el discurso de Demóstenes va por la recuperación del esplendor de Atenas. Él mantenía una visión idealizada de Atenas y convocó a los atenienses a una rebelión en contra de Filipo y de Macedonia. Originalmente Esquines pensaba lo mismo, él también hizo una arenga para tratar de defenderse de los embates de Macedonia.
Tan es así que fue nombrado embajador y fue con un equipo de personas a negociar con Filipo. Después de esa primera encomienda, Esquines pareció cambiar de punto de vista, pareció apoyar a los enemigos en lugar de ir en contra de ellos. Y aquí tenemos pues una interesantísima y apasionante confrontación. De un lado, Demóstenes y una Atenas idealizada que sin embargo ya no tenía el poder económico, político ni militar para oponerse a Filipo y a Macedonia. Y del otro lado, Esquines, que reconoce con un pragmatismo político que la batalla, por decirlo así, estaba perdida y que lo que mejor se podía hacer era negociar en los mejores términos posibles. De hecho, con independencia de los discursos de ambos, pues la historia avanza más allá de los discursos, ¿verdad? En la práctica, pues Grecia fue invadida, como fueron invadidas las regiones, zonas y países a los que me referí anteriormente. En algún momento Esquines dice, no puede uno ir en contra de la historia, ¿no? Finalmente ellos no iban a poder detener el avance de la historia, que en este caso se expresó por medio de la decadencia de Atenas, la decadencia de Grecia. Sin embargo, hay que reconocer que Macedonia y Filipo más bien buscó hacer una alianza con Atenas, una alianza donde si bien estaban sojuzgados, mantenían, de alguna manera permitían un cierto liderazgo de Atenas sobre otras ciudades griegas, de modo que finalmente desde ese punto de vista Esquines logró esta especie de buen trato para Atenas, si bien es cierto que de todos modos fueron invadidos. Entonces, este es el contexto. Estamos en la etapa en la que Atenas está en decadencia y lo interesante de la confrontación, el debate entre estos dos grandes oradores, razón por la cual le propuse al Tribunal Electoral darles esta plática, es porque nos encontramos entre dos oradores que en un marco democrático piensan diferente, ¿no? Es muy fácil decidir entre la bondad y la maldad, ¿verdad? Yo creo que todo mundo se inclinaría por la bondad, a menos que alguien tenga un problema psicológico. En ese sentido, hemos sido testigos a lo largo de la historia de grandes discursos que defienden causas nobles en contra de planteamientos absurdos, violentos, discriminatorios, racistas, etc. Pero lo que tenemos aquí es algo diferente. Tenemos el debate entre dos posturas que de alguna manera son igualmente respetables e igualmente inteligentes. Para los aficionados a las lecturas de ciencia política, hay un clásico francés escrito hace unos 50 años de Maurice Joly, o quizás anteriormente, no recuerdo exactamente la fecha, que se llama Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿no? Y bueno, guardadas las proporciones, pues tiene que ver un poco con el debate entre Esquines y Demóstenes, en la medida en que Montesquieu defiende un idealismo y Maquiavelo defiende una realpolitik, ¿no? Igual podríamos hablar de Rousseau, su creencia en la bondad del hombre. Habrá quien piensa que es necesario un orden jurídico porque quizá la bondad del hombre sin ese orden jurídico y la aplicación del Estado de Derecho, pues no se muestra a cabalidad. Pero bueno, lo que quiero decir es que en este debate entre Demóstenes y Esquines, pues tenemos dos argumentos convincentes, dos discursos totalmente inteligentes, que se dan en un marco democrático y donde a pesar de las diferencias entre ellos, existía un respeto que se vuelve evidente cuando al final, cuando Esquines demanda a Demóstenes, presenta una querella para que él no reciba una corona de oro. Al perder la votación, él decide exiliarse a la isla de Rodas
Y según la leyenda o la historia, porque hay diversas fuentes, se encontraron y Demóstenes le dio a él una moneda de plata para desearle buena suerte, y en su autoexilio, porque no fue exiliado legalmente, sino que él decidió dejar Atenas al haber perdido la votación, y esa moneda que le da es un reconocimiento al adversario. De la misma manera, también había Demóstenes en algún momento presentado una querella contra Esquines, donde Demóstenes perdió en la votación. Entonces los dos últimamente habían presentado querellas judiciales en contra del otro, del adversario político, habían perdido ambos, y sin embargo mantuvieron siempre el respeto y la admiración mutua. Inclusive podríamos hacer una afirmación y suponer que sea cierta, porque es el tipo de planteamientos que es imposible validar, pero quiero suponer que Demóstenes no hubiera sido tan buen orador sin Esquines, y Esquines no hubiera sido tan buen orador sin Demóstenes. Es decir, de repente tener un adversario del mismo tamaño puede resultar un regalo para cada uno de los otros. Este es el contexto de esta plática, y ahora quisiera compartir con ustedes algunas de las citas que extraje de los libros de discursos que tenemos de ambos oradores. Las ediciones que les recomiendo son las de la Biblioteca Clásica Gredos, que se pueden conseguir en casi cualquier librería, y son la Biblioteca de Gredos, es una biblioteca de textos clásicos griegos y latinos, con un trabajo no solo editorial, sino filológico y erudito, de modo tal que son ediciones absolutamente autorizadas. Hay otras, por supuesto. Yo recuerdo que los primeros discursos que leí de Demóstenes los leí en sepan cuántos hace muchos años, pero digamos, la edición en la que me basé para dar esta plática son los 2 tomos de discursos y testimonios, tanto de Demóstenes como de Esquines. Gracias, Jesús. Seguimos. Entonces, bueno, pues aquí escribí unas cuantas palabras. Demóstenes empezó como abogado o redactor de discursos judiciales. Probablemente esto sería el equivalente a los redactores de los acuerdos para las sentencias, ¿no? En el Poder Judicial o ¿no? Y después de eso saltó y adquirió fama como orador. Como he dicho, idealizaba a Atenas, y sus discursos buscaban convencer a los atenienses del esplendor de Atenas y de que podían enfrentarse a Filipo de Macedonia. Sin embargo, bueno, pues como les decía, finalmente Atenas fue invadida. Él mantenía esta revuelta, y cuando vio que lo iban a mandar matar, porque ya no quería el gobierno de Macedonia tener un foco de revuelta en contra de ellos vivo, pues entonces, según se dice, mandaron a un equipo de personas para quitarle la vida, y él, ante la inminencia de este final, prefirió quitarse la vida él mismo, ¿no? Adelante, gracias. Entonces, miren, lo que voy a hacer a continuación, pues es leer algunas citas de distintos discursos de cada uno para ejemplificar lo que estamos platicando. Elegí 6 o 7, más o menos, o poco más, de cada uno de ellos, con la idea de no aburrirlos con un exceso de citas. Lo que me interesa es probar ante ustedes lo antes dicho, ¿no? Y aquí tenemos la primera, que está tomado del discurso olimpiaco. Dice, en resumen, digo que cada uno debe contribuir según estas palabras son de Demóstenes. Después veremos las de Esquines. En resumen, digo que cada uno debe contribuir según sus recursos proporcionalmente, que cada uno debe hacer su servicio militar según un turno, hasta que todos hayan tomado parte de una campaña, que a todos los que suban a la tribuna hay que darles la palabra,
y elegir luego el mejor de los consejos que hayáis escuchado, y no lo que diga fulanito o sutanito. Y si hacéis eso que os digo, no solo felicitaréis al orador nada más acabar su discurso, sino que más tarde os felicitaréis a vosotros mismos por la creciente prosperidad de vuestros asuntos. Bueno, como les platiqué, la edición de la cual tomé estas citas es una edición española, así es que esta es la razón por la que dice felicitaréis, haréis, etcétera. Ya no lo quise cambiar al español de México, sino simplemente dejarlo tal como estaba en el libro, ¿no? Entonces aquí en esta cita vemos claramente pues que en la democracia griega había este interés de que todos participaran, no solo en las votaciones que determinaban el curso a seguir de los asuntos públicos, sino también en las obligaciones de cada uno de los ciudadanos y también en las prerrogativas o facultades que el tener esa condición le daba a cada uno de los atenienses. Gracias. Y aquí tenemos otra cita, ¿no? Dice que venga cualquiera y me diga de qué otro modo se ha hecho fuerte Filipo más que a base de nosotros mismos. Lo que mencionaba Demóstenes, yo solamente tomo la cita, pero lo que dice el discurso en un contexto más amplio es que la falta de unión entre los atenienses, pues finalmente fue un estupendo caldo de cultivo para los avances de la potencia extranjera y amenazadora, que en este caso era Macedonia. Gracias, Jesús. Y también en un discurso dirigido a sus los compatriotas, por decirlo así, aunque Atenas sea un estado-nación más que una patria, pero bueno, dice, mientras que las oportunidades de los sucesos no aguardan ni a nuestra lentitud ni a nuestros pretextos, ¿no? Si juntamos estas dos citas, aunque son de discursos diferentes, podemos ver cómo está la preocupación por el bien público y la necesidad de que los atenienses estuvieran unidos. Como pueden ver, este discurso ya es el primer discurso en contra de Filipo. Y ahí se puede ver con claridad el nerviosismo, la preocupación de Demóstenes ante la falta de acuerdos de unión entre los atenienses y como dice el propio orador, la situación avanzaba mientras que la respuesta era lenta y estaba llena de pretextos. Entonces, pues, no se necesitaba ser un gran detective para imaginar lo que iba a suceder después. Gracias. En este discurso que se llama sobre la organización financiera, me interesó porque nos habla de una axiología. Recordemos que la axiología es una teoría de los valores. Entonces, en este discurso Demóstenes dice, no es posible, nunca creo, llevando a cabo pequeñeces e insignificancias, adquirir un elevado y juvenil espíritu, como tampoco lo es ejecutando acciones brillantes y hermosas, tener sentimientos bajos y rastreros. Me pareció interesante porque al hablar de valores, estamos hablando de qué es lo que puede unir a una sociedad. La sociedad, cualquier sociedad se puede unir en torno o se une en torno a un proyecto, ¿no? Un proyecto económico, un proyecto de desarrollo, pero también se une o se desune en torno a valores compartidos. Si esos valores compartidos no son compartidos, entonces pues hay un problema de falta de unión que desemboca en una debilidad, ¿no? Entonces vemos que no solo se trata de emprender una lucha en contra de Macedonia y de Filipo, sino que también Demóstenes estaba buscando que los ciudadanos o los habitantes de Atenas tuvieran un comportamiento ejemplar, porque el comportamiento ético trae consigo precisamente acciones brillantes y hermosas. Y en cambio, si no se trabaja
bajo esos valores, pues entonces los resultados que se obtienen son equivalentes a los valores negativos que se defienden. Gracias. En el discurso por la libertad de los rodios, dice, pues una vez que se resuelve y se decreta una medida, en ese momento dista tanto de ser ejecutada como antes de ser aprobada. Bueno, esto me parece una interesante reflexión sobre cualquier poder ejecutivo. No olvidemos que esto fue escrito hace 24 años, ¿no? Y ya hace 24 años, hace 24 siglos. Y hace 24 siglos estaba ya la preocupación de un excesivo legalismo que en el sentido no de que sea excesivo, sino de que se decreta, se aprueba una norma jurídica, pero de ahí a su aplicación en la realidad cotidiana, en muchas ocasiones hay un gran tiempo entre una cosa y la otra, si es que acaso se llega a ejecutarse bien. Entonces, ya hace 24 siglos estaban preocupados de que, bueno, no basta con resolver y decretar una medida, sino que es necesario que se ejecute, porque si no, pues de nada sirve. De ahí viene probablemente esa expresión popular y jurídica de la letra muerta, ¿no? Si no se aplica, pues entonces no sirve. Gracias. Bueno, este discurso sobre la corona se refiere a la corona que le otorgaron a Demóstenes por los favores recibidos a Atenas. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Y dice, no hay que privar a nadie de presentarse ante el pueblo y hacer uso de la palabra, y menos por vía de agravio y envidia. Eso por los dioses ni está bien, ni es propio de conducta ciudadana, ni justo, varones atenienses. Bueno, qué maravilla. Nos está diciendo que todas las voces tienen derecho a expresar su punto de vista, su argumento, y que el silencio no puede ser, el silenciar a alguien, el no darle el uso de la palabra, no puede ser un comportamiento democrático, ¿no? Finalmente la democracia permite precisamente la expresión de voces totalmente diferentes que pueden estar unidas en torno a unas ideas o a unos objetivos, pero pueden ser discordantes. Pero aún así, pues es importante que se expresen y podemos recordar en este momento, saltando 21 siglos, la famosa frase de Voltaire que dice más o menos que puedo no estar de acuerdo con lo que digas, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, ¿no? Entonces vean qué maravilla que esto ya estaba planteado por estos grandes oradores atenienses. Gracias. En ese mismo discurso dice, el que piensa que ha nacido solo para sus padres, aguarda su muerte natural fijada por el destino, mientras que el que considera que ha nacido también para la patria, estará dispuesto a morir para no verla esclavizada, y tendrá por más temibles que la muerte los ultrajes y deshonras que es menester soportar en una ciudad sujeta a esclavitud. Bueno, ahora que estamos en el mes patrio y que recordamos los 200 años de nuestra independencia, podemos recordar también un poema del gran escritor José Emilio Pacheco, fallecido lamentablemente demasiado joven para lo que su talento nos podría seguir dando. Es un poema muy conocido que se llama Alta Traición y que termina diciendo, pero daría la vida por, no dice defender, pero está implícito, daría la vida por defender 3 o 4 bríos, ciertos lugares de la historia, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco lo mismo que está expresando Demóstenes,
en la medida en que la máxima manifestación patriótica, pues es precisamente la defensa que nosotros como mexicanos haríamos ante situación, o hemos hecho ante situaciones en las que nuestra soberanía está en peligro, y el amor a la patria se expresa precisamente en poder poner este amor a la patria por encima del amor individual y los intereses legítimos pero individuales de cada quien, ¿no? Finalmente, como atenienses o como mexicanos, el amor a la patria pues nos permite precisamente luchar y defender a nuestra patria, como dice el poema de José Emilio Pacheco, que a los que no lo conozcan, pues es una buena oportunidad para que lo lean, es un poema muy corto, y a los que ya lo conocen, pues es un poema que hay que releer, como creo que en este mes, y también es una invitación, los invito a que lean el maravilloso poema Suave Patria de nuestro gran Ramón López Velarde, que yo creo que es un texto fundamental de amor a la patria también. Gracias. Y bueno, aquí quise poner de manera muy específica un texto de Demóstenes en contra de Esquines, para volver a ser evidente esta rivalidad respetuosa, a veces no tan respetuosa, pero siempre dentro de los cauces institucionales entre estos dos grandes hombres. Le dice, tú has actuado siempre en la gestión de los asuntos públicos a favor de los enemigos, yo a favor de la patria. Y dice también, ante el pueblo, pero ante los tribunales, nadie hasta el día de hoy ha sido superior a vosotros, ni a las leyes ni a los juramentos. No se lo permitáis, por consiguiente, tampoco ahora a este hombre. Entonces Demóstenes acusa a Esquines de estar a favor de los enemigos de la patria y solicita que no se le permita que alguien esté por encima de la ley. Bueno, ese es el discurso. Los discursos son argumentaciones a los que se oponen otros discursos y otras argumentaciones. Como hemos platicado ya, la lógica de Esquines no era la de ponerse al servicio de Filipo y de Macedonia, sino tratar de conseguir lo mejor, las mejores condiciones posibles ante una situación que de facto ya estaba, digamos, perdida, ¿no? Gracias, Jesús. Bueno, pues hemos visto algunas citas de este extraordinario orador que fue Demóstenes. Y ahora nos vamos a pasar al adversario, ¿no? Demóstenes fueron contemporáneos, como hemos dicho. Demóstenes nació en 384 y murió en 322. Fíjense, 384, Esquines en 389. Demóstenes murió en 322 y unos años después murió Esquines. Y aquí tenemos también pues una mínima información que de alguna manera ya se las he platicado. Esquines arengó a la población para defender a Atenas de Filipo. Sin embargo, cuando fue enviado en una embajada, su aparente cambio de postura lo hizo ser acusado de alta traición. De hecho, uno de los discursos de Demóstenes es en contra de la embajada fraudulenta, ¿no? Así se llama el discurso, poniéndole ese mote, ese título a las gestiones de la segunda visita de Filipo a Macedonia. Y como ya comenté también, cuando Demóstenes fue propuesto para recibir la corona de oro, Esquines argumentó que había violado la ley y no debía recibirla. Perdió la votación y se exilió a Rodas, donde creó una escuela de oratoria. Entonces, fíjense, en el caso de esta democracia griega directa, cuando había este tipo de denuncias, no se resolvían a través de un juez, se resolvían por medio de la votación. Entonces presenta su querella Esquines para que no se le otorgue la corona
a Demóstenes y lo que hay es una votación. La votación la pierde y al perderla pierde, vamos a decirlo así, parte de su legitimidad y de su capital político y se da cuenta de que quizás lo que más le conviene era autoexiliarse. Sin embargo, estamos en una etapa tan avanzada en la democracia ateniense que el exilio, ya sea impuesto o voluntario, no implicaba la pérdida de los bienes. En el inicio de la democracia ateniense, si alguien era exiliado, al ser exiliado perdía todos sus bienes y de los cuales se apropiaba el Estado. Acá no, el exilio, el autoexilio no implicaba todo eso. Entonces, digamos que había condiciones de respeto a la propiedad y a los derechos humanos de cada quien con independencia de cuál era su sentir o su planteamiento, sus argumentos, sus preferencias políticas. Gracias. Entonces ahora vamos a ver algunas de las citas de Esquines. De aquí que seréis fuertes, eso lo dice en el discurso primero, de aquí que seréis fuertes cuando establezcáis leyes con decoro destruidos por las que las transgreden. Entonces, se necesita tener leyes y poder tener un mecanismo de defensa en contra de quienes intenten transgredir esas leyes. En la medida en que se puede evitar eso, es en la medida en que una sociedad sea suficientemente fuerte. Gracias. Tan limpia, en efecto, debe ser la vida del hombre prudente que ni siquiera pueda dar pie a sospecha de inculpación penosa. Bueno, vean cómo los dos adversarios, que no enemigos, los dos hablaban de una axiología y de una ética, los dos hablaban de valores y los dos consideraban que había ciertas conductas que debían regir la vida social. No debemos olvidar las escuelas filosóficas de esta época, ¿no? Tenemos el estoicismo y el epicureísmo. El estoicismo, el lema de la estoa era todo con medida. Y si bien de manera popular al epicureísmo se le ha asociado con un disfrute absoluto del placer, lo cierto es que también los epicúreos propugnaban por un placer medido, ¿no? Entonces, una vida ajena a los excesos era una vida virtuosa, ya sea desde el punto de vista de los estoicos o del punto de vista de los epicúreos. Y en ese contexto, los extremos, que pudiera ser una rigidez absoluta o un desenfreno que va más allá de lo que es bueno para la persona y para la comunidad, pues no eran conductas consideradas válidas. Gracias. Luego tenemos esta cita que dice, creo que si ante otros cualesquiera tuviese lugar mi discurso relativo a la acusación de la que soy juzgado, es decir, la de alta traición, con vuestros testimonios fácilmente echaría por tierra las palabras del acusador. No solo en el caso de que yo haya hecho algo de eso, sino si os parece que he llevado una existencia próxima a las acusaciones expuestas por este, considerando en este caso invivible para mí el resto de la vida. Consiento en mi propio castigo, a fin de que la ciudad encuentre en él una defensa de sí misma ante los helenos, y no he venido aquí para haceros súplicas, sino que haced conmigo lo que queráis, si parezco ser tal. Es decir, es una interesante defensa, porque dice, no vengo a suplicarles nada, mi vida, mi conducta no va de acuerdo con las acusaciones que me imputan. Por lo tanto, bajo ese contexto, si ustedes quieren considerarme culpable, si les parezco culpable, haced conmigo lo que creáis.
es interesante porque más allá de la retórica de que esto es un discurso, una defensa, pues también nos habla de de que Skinner se está planteando, tiene la seguridad o nos está diciendo de que tiene la seguridad de su inocencia, porque si no, no tendría sentido lo que acaba de escribir, ¿no? Gracias, Jesús. Y luego está esto que yo les había dicho, que me parece que viene en el discurso segundo, que me parece que es una cita maravillosa que podría servirnos para conversar mucho tiempo, porque nos habla de esta brecha que puede existir entre los deseos de un hombre bien intencionado y la realidad y el curso de la historia, ¿no? Eleazar y Filipo eran dueños de los acontecimientos, mientras yo de la buena voluntad hacia vosotros y de las palabras. Esta frase por sí sola me parece digna de remarcarse, ¿no? ¿Quién era el dueño de los acontecimientos? Pues el poder, representado en este caso por el Estado agresor, el azar también, porque pues el azar juega sus dados, como decía el poeta Mallarmé en el siglo XIX en Francia. Y del otro lado, ¿qué puede hacer la buena voluntad de un hombre o de una comunidad que solo tiene a su disposición las palabras? Bueno, tenemos casos que iban en contra de esto, como las palabras de Martin Luther King y las palabras de Gandhi, que probablemente son las dos personalidades que convirtieron la teoría de la no violencia, en el caso de Gandhi, y su discurso, en un sentido amplio, de Martin Luther King, en instrumentos sumamente poderosos de una lucha a través de la no violencia. Lo que demuestra que no necesariamente la palabra está indefensa, pero de todos modos en las circunstancias de este discurso, pues sí lo era. Continúo leyendo la cita. De mi boca, pues se dio lo justo y lo conveniente para vosotros, pero sucedió no como nosotros suplicábamos, sino como Filipo hizo. Es justo, pues, que reciba buena estimación el que ningún bien ha anhelado hacer, o el que no ha dejado no ha dejado de lado nada de lo que podía. En el momento presente, a muchas cosas doy ahora de lado debido a las circunstancias. Entonces está esto que estamos comentando, ¿no? En el contexto de las cosas que sucedieron, no se puede acusar a un discurso por los resultados del curso de la historia. Esto lo podemos ver a lo largo de los discursos históricos. Para los interesados en el tema, en alguna otra plática que hemos tenido la oportunidad de dar aquí, les recomiendo la antología del discurso universal que esté editada por Sanborns, curiosamente, porque los coeditores son Liévano Sainz y uno de los hijos de Carlos Slim. Entonces en Sanborns pueden encontrar esta antología del discurso político en 2 tomos, donde vienen discursos históricos de distintas culturas y por supuesto en el caso nuestro de la Nueva España y del México independiente, ahí vienen piezas sumamente importantes, etc. Entonces, al repasar este libro, podemos percatarnos de lo que estoy diciendo. El discurso puede ser el mejor discurso del mundo, pero en ocasiones la historia va por otro lado y pasa por encima de esos discursos. Y también hay casos en que el discurso logra detener un acontecimiento infausto, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos los ejemplos de ambas cosas. Muchas gracias. Adelante. Ya que fui, pues, el primero en daros noticia de la victoria de la ciudad y del éxito de vuestros hijos, esta es la primera gracia que os pido, la salvación de mi vida, puesto que no soy enemigo del pueblo, según dice el acusador, sino enemigo de los malvados.
y porque además no os dejo imitar a los antepasados de Demóstenes, que ya no existen, sino que os incito a ser admirados de las deliberaciones buenas y salvadoras de la ciudad. Aquí hice la cita un poco más corta. Acababa de fallecer la hija de Demóstenes y los usos y costumbres decían que él tenía que usar una toga de color oscuro durante un cierto número de días. Y entonces lo que hace Demóstenes es ponerse una toga blanca y dejar de honrar a su hija. Esto es a lo que se refiere Esquines con lo de los antepasados de Demóstenes, donde hace una crítica a su crítico diciendo pues que un hombre que no respeta a los antepasados, en este caso a su hija, que no respeta el duelo, pues no está en condiciones de atacarlo porque no está honrando los usos y costumbres, o como dirían los griegos también, no está honrando a los dioses, ¿no? Que es una idea, la idea de los dioses tutelares es una idea diferente de la de los dioses en otro sentido, como Zeus, Neptuno, Hades, etc. Gracias. Y bueno, dice Esquines, mi discurso pues queda dicho, y mi vida la ponemos ya en vuestras manos, yo y la ley. Bueno, yo creo que esta frase de Esquines la hemos escuchado a lo largo de los siglos en muy distintos contextos históricos y políticos, donde alguien que está siendo acusado justa o injustamente dice, bueno, pongo mi vida en manos de la ley y de ustedes. Gracias. Y aquí tenemos un ejemplo, como ya pusimos un ejemplo de un discurso de Demóstenes en contra de Esquines, pues ahora voy a mencionar de manera concreta un fragmento del discurso tercero en contra de Demóstenes. Informado de la muerte de Filipo, fingió un ensueño de los dioses en su propia persona y mintió al decir que no estaba enterado del asunto por Caidemo, sino por Zeus y Atenea, y estando como estaba muerta su hija hace 7 días, antes de deplorarla y hacerlo estipulado, tras ceñirse una corona se puso una vestidura blanca y transgredió las normas. No injurió su desgracia, sino que indago su manera de ser. El que odia a sus hijos y es un padre malvado, nunca podría llegar a ser un líder público honrado. Bueno, es un poco lo que les acabo de comentar, ¿no? Y cómo no solamente el discurso entre los dos caminaba a través de los carriles de la argumentación, sino también llegaba a entrar en el terreno de la diatriba en contra de las actitudes personales, de los valores personales y de las conductas personales del otro. Eso también lo hemos visto, ¿no? Quisiéramos en un mundo ideal que todas las argumentaciones se ciñeran a lo estrictamente relacionado con la propia argumentación. Pero también es cierto que aún en la democracia de Atenas había una serie de críticas al comportamiento del otro, no solamente en este caso en relación con el respeto al duelo de la hija de Demóstenes, sino también con respecto a las conductas sexuales donde se llegaron también a atacar mutuamente, pero no vamos a entrar en esa discusión. Lo importante es que a pesar de todo siempre mantuvieron un respeto y que más como enemigos se veían como adversarios. Gracias. Entonces dice, habiendo presentado un escrito de denuncia por ilegalidad en contra de Tesifonte, porque sin necesidad había concedido a Demóstenes una corona de oro en las representaciones de las tragedias nuevas, al no obtener la quinta parte de los votos, se marchó destebrado de Atenas. Demóstenes, no guardando rencor por lo ocurrido y precaviéndose de lo fluctuante de la fortuna, le remitió como ayuda de viaje un talento de plata. Él, aunque no lo aceptó, lloró. Al preguntarle por qué lloraba, dijo, porque me voy de una ciudad de tal categoría en la que uno se encuentra incluso enemigos más compasivos que los amigos. En la edición de Gredos vienen 3 o 4 anotaciones de textos antiguos que cuentan esta misma historia,
con diversas palabras, ¿no? Y cambiando un poco los acontecimientos. Eso quiere decir que bien a bien no sabemos si le dio la moneda de plata o no se la dio, si se vieron o no se vieron, si se la mandó, se mandó un emisario. Pero más allá de eso y de que no podemos establecer exactamente eso, sí podemos ver aquí este respeto mutuo entre estos dos grandes de la oratoria y estos dos grandes ciudadanos atenienses, ¿no? Creo que Esquines, en el momento en que acepta su derrota, la derrota en la votación, y decide exiliarse a Rodas, donde pone una famosa escuela de oratoria, pone su escuela para hacer discursos, ¿verdad? Para hacer discursos políticos. El que haya habido este gesto de Demóstenes para desearle buena suerte, y como dice, no guardando rencor por lo ocurrido, y precaviéndose de lo fluctuante de la fortuna, ¿no? Acuérdense de la famosa frase en latín, fortuna imperatrix mundi, fortuna la emperadora del mundo, que dio lugar luego a la cantata de Karl Orff de Carmina Burana, que todos hemos disfrutado. Pero para el mundo grecolatino la fortuna es importante. Ya vimos que en otras citas se habla del azar. El azar es una manera en la que se nombra también a la fortuna. Entonces me parece que esta anécdota que estamos aquí contando es extraordinaria en términos de que esto sucede en un marco democrático. Gracias, Jesús. Entonces, bueno, yo quiero cerrar esta parte de la conversación recordando primero que nada lo que mencionaba la doctora Alma Valdés Salas al presentarme, donde hablaba de apertura y corresponsabilidad, ¿no? Entonces, en democracia es importante estar abierto a las ideas de los demás, porque esa es la esencia de la democracia. Como digo aquí, el debate es el ingrediente esencial de la democracia. Pero al mismo tiempo, solo se puede dar el debate desde una posición de responsabilidad personal de quien emite el discurso y de una corresponsabilidad en términos de que el discurso individual no debe de ir en contra del bienestar público, ¿no? Porque entonces de la res pública, de la cosa pública, ¿no? Que es el fundamento de la palabra república, ¿no? Los argumentos y las posiciones políticas, por diferentes que sean, si se expresan en el marco legal establecido, crean y fortalecen la democracia, ¿no? Me parece que esto es fundamental. Cuando no tenemos un diálogo, cuando no tenemos dos discursos, el diálogo es dos discursos, ¿no? Claro, digo dos, pueden ser más. En sociedades complejas como las del siglo XXI, pues son muchos los que tienen opiniones divergentes. Pero el diálogo es eso, son discursos que debaten, se enfrentan, argumentan. Ese diálogo que se da entre los partidos políticos, entre los gobernantes y la sociedad, y entre los distintos sectores sociales. Adelante, Jesús. Bueno, no, entonces terminamos esa cita, gracias, perfecto. Entonces, sin ese diálogo, pues no hay democracia, ¿no? Ese diálogo es fundamental. Y la idea de volver al pasado, de regresarnos tantos y tantos siglos para ver el caso de estos dos, me parece fundamental porque nos permite reflexionar sobre dónde estamos parados. Es decir, somos hijos de la democracia ateniense, ¿no? Y de los distintos avances que los propios diálogos democráticos a lo largo de los siglos han ido trayendo adelante, ¿no? Somos un producto cultural, histórico, ¿no? Y nos hemos dado los mexicanos esta forma de gobierno, que es la democracia. Y la enseñanza que nos dan Esquines y Demóstenes, que es lo que quise compartir con ustedes, es precisamente cómo se puede ser divergente,
se pueden tener posiciones distintas, pero que puede haber posiciones distintas que tengan, sin embargo, lógicas que sean atractivas para los seguidores de cada quien. Como dije en un principio, entre la bondad y la maldad, pues yo creo que el 99% vamos a votar por la bondad y habrá un 1% de malvados que voten por la maldad, pero en circunstancias reales democráticas, pues lo que tenemos son distintas versiones, distintas interpretaciones de la realidad que dan lugar a distintos discursos. Y no se trata quizás de llegar a una verdad como tal, sino de que a partir de ese debate se tomen decisiones. Lo que vimos en el caso de estos dos es que finalmente la votación democrática era la que determinaba o la que determinó que se le entregara la corona a Demóstenes o no siguiera la que ella encontró Esquines. Entonces, el debate institucional dio lugar siempre a votaciones informadas a partir de los discursos y de las argumentaciones de cada quien. Me parece que recordar esto en el siglo XXI, en 2021, es importante no solo para los tiempos en que vivimos, sino para nuestro propio país, ¿no? Creo que no debemos olvidar eso. El debate es esencial en una sociedad democrática con independencia de las posiciones que seguramente a unos no les gustan las de los otros y a otros no les gustan lo de los unos. Pues eso es consustancial a cualquier debate democrático y no debemos de asustarnos por ello. Al contrario, debemos de recordar siempre que esa es nuestra fortaleza. Nadie lo dijo mejor y no lo puse aquí porque no me acordé en la presentación, pero quizás nadie lo dijo mejor que Octavio Paz, nuestro premio Nobel de Literatura, que dijo: los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, ¿no? Gracias al que piensa diferente, entonces nosotros somos. Y como dije en un principio, quizás Demóstenes no hubiera sido tan grande sin Esquines, y Esquines no hubiera sido tan bueno sin Demóstenes, ¿no? Entonces, pues les agradezco mucho y quedo abierto a las preguntas o comentarios que todos quieran hacer. Esta es la bibliografía. Como les decía, los libros de la Biblioteca Clásica Gredos se pueden encontrar fácilmente en librerías de prestigio o en Amazon. Simplemente la lectura comparada, que es el ejercicio que hice con ustedes, me parece que es enormemente enriquecedor. Si lee a cada uno, pues es extraordinario. Leerlos de manera comparada es maravilloso. Y bueno, me quise remitir a los griegos por ser la cuna de la democracia, pero creo que podríamos, después de algún análisis, establecer parejas de discursos contrapuestos, ¿no? Parejas de discursos contrapuestos, no solamente en el caso de la historia universal, sino en el caso mexicano. Los discursos, quizá el mejor discurseo de la Nueva España fue Fray Servando Teresa de Mier, y si uno ve sus discursos y ve los discursos de quienes se opusieron a él, pues ahí podemos entender esa parte de la historia de México. Y como menciono, pues lo importante es comprender y no juzgar. Al hacer este ejercicio de discursos comparados, pues es apasionante ver cómo uno se puede poner en los zapatos del uno o en los zapatos del otro, como en el caso de Fray Servando y sus adversarios y de otros discursos, tanto nacionales como internacionales. Entonces, pues les agradezco muchísimo su atención y más que despedirme, abro la posibilidad de que establezcamos un diálogo, porque si estamos hablando pues de diálogo, sería absurdo que solamente yo hablara, ¿no? Le quiero agradecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la doctora Alma Valdés Salas, la invitación para estar aquí con ustedes. Les agradezco a todos también que hayan estado aquí. Y bueno, solo me queda decirles, para pasar a la etapa de las preguntas y respuestas, es que precisamente una manera de fortalecer nuestra democracia es que cada quien desde nuestra trinchera
pues pongamos nuestro granito de arena, empezando por establecer en todos los órdenes un diálogo respetuoso, un diálogo institucional, si es el caso, porque la diatriba y el insulto pues no conducen a nada más que a la violencia y al agravio. Y en cambio el discurso, el dialogar, el enfrentar, comparar, confrontar dos discursos, pues siempre va a dar lugar a algo bueno si se hace en el marco del respeto institucional y de un respeto personal al adversario, que no tiene por qué ser, como se vio en el caso de estos dos, un enemigo, sino simplemente un adversario al que al final de cuentas se le termina respetando por la calidad que tiene el que piensa diferente de nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Antonio Lugo, por su valiosa presentación. Tenemos algunas preguntas, si me lo permite, se las voy leyendo. Gracias. Dayana le pregunta, en una sociedad estamental como la griega, ¿es complicado constituir un concepto de nosotros cuando el 70% de la población adolecía de derechos políticos? ¿Cuál es su visión a este respecto sobre la apelación a la patria? Bueno, yo ya lo había comentado. Efectivamente, Atenas estaba dividida en estamentos o en clases o no todos tenían los mismos derechos ciudadanos. Lo que menciona nuestra amiga tiene toda la razón. Sin embargo, pues tenemos que pensar que ese fue el avance de ese momento y fue lo que se logró en ese momento. Los avances, como lo vimos en el caso de cualquier tema, no solo democrático, sino en materia de derechos humanos, pues muchos avances cobren lentamente. Recordemos que en 1930 en Alabama, la señora, la adulta mayor Rosa Parks, se negó a ceder su asiento a un blanco en un camión en Alabama. Bueno, la encarcelaron, pero estamos hablando de 1930. Hoy, a pesar de los casos de Greg Floyd, lo que sucedió en Minnesota, etcétera, pues ha habido avances. Entonces, entiendo la pregunta. Fue lo mejor quizás que se pudo hacer en ese momento, una democracia directa, pero para unos cuantos o con una representatividad, porque ya no era la oligarquía, pero que no llegaba a todo mundo. Pero de todos modos, en el contexto del siglo IV antes de Cristo, pues creo que era lo mejor que se podía tener y fue un gran avance en ese momento. Miguel González Madrid le pregunta, ¿es correcta mi apreciación sobre el papel de Demóstenes en los términos siguientes? Demóstenes vio y vivió lo mismo que Aristóteles, así como convertirse en un defensor persistente de la democracia. Él advirtió que algunos oradores hacían uso de la tribuna para exponer con cautela sus propuestas. Demóstenes creía todavía en el protagonismo popular, no en la promesa de un solo hombre. Bueno, yo creo que me agrada mucho la mención a Aristóteles. Y bueno, pues primero que nada quiero mencionar las paradojas de la historia, ¿no? Efectivamente, Aristóteles, como sabemos, acabó siendo el maestro de Alejandro Magno, el hijo de Filipo, el invasor de Grecia, ¿no? Entonces, pues en este caso, el gran filósofo griego, pues quizás puso un granito de arena en contra de Atenas simplemente por enseñarle su conocimiento, por compartir su conocimiento con Alejandro, ¿no? Me parece que en estos términos, la defensa de la democracia efectivamente fue un estandarte de Demóstenes. Y como bien menciona Miguel, pues hay quienes lanzaban o emitían discursos que representaban otras posiciones que no podemos calificar, pero que quizás no iban en este mismo carril de la defensa y el fortalecimiento de la democracia.
Pero pues eso es así en cualquier régimen democrático. Habrá quienes, quizá todos piensen que están defendiendo la democracia, pero pues no necesariamente el que lo piensen quiere decir que eso es correcto. Los que invadieron el Capitolio en Washington hace 2 años, probablemente su discurso fue a favor de Estados Unidos y de una visión de la democracia que la mayoría de la gente en Estados Unidos y en el mundo entero reprueba. Pero eso no quiere decir que no existan, no puedan existir este tipo de discursos que bajo la premisa de defender la democracia, en el fondo la socavan. Pero bueno, eso es parte de las reglas del juego. Adelante. Paris Pérez Vázquez le pregunta, en términos máscara o de percusión, repensar la repercusión de la persona enmascarada. Híjole, pues me cuesta trabajo entender la pregunta, porque en un debate democrático no hay máscaras. ¿Qué quiero? Bueno, no me voy a meter a un asunto psicoanalítico, ¿no? A ver cuáles son las motivaciones o la voluntad de todo mundo. Pero lo que quiero recalcar es que los debates en Atenas eran públicos. De la misma manera que en nuestra democracia en México en 2021, podemos asistir a las reuniones públicas del Tribunal Electoral o a las reuniones públicas de la Suprema Corte. Son públicas a través de medios electrónicos, pero fíjense qué maravilla. Son igual de públicas, no se está debatiendo desde la oscuridad, sino desde la transparencia. Este concepto de transparencia, que es para nosotros tan importante, pues viene desde entonces, porque no era la unión la toma de decisiones no se hacía en la casa de alguien, en lo oscurito, como decimos coloquialmente, sino que eran debates públicos, ¿no? Como lo siguen siendo ahora. En ese contexto, pues creo no haber entendido la idea de máscara, o siento que probablemente no es aplicable a lo que estamos comentando, o habla de motivaciones personales, pero como les digo, saber lo que alguien tiene en la cabeza y es prácticamente imposible, ¿no? Jesús Lulio Ortega, estimado ponente, ¿le parece que hoy más que nunca está vigente en México lo señalado en el fragmento del discurso segundo de Esquines relativo a que Lazar y Filipo eran dueños de los acontecimientos? Pues bueno, mira, en este caso yo creo que no, porque afortunadamente no estamos en una situación de amenaza en contra de nuestra soberanía al nivel de lo que estaba pasando. Quizás en algunos momentos difíciles de nuestra historia, como la invasión francesa o la invasión estadounidense a Veracruz en 1913, quizás podríamos decir algo tan radical, donde los acontecimientos no estuvieron en nuestras manos, ¿no? Y está la República itinerante del presidente Juárez, etcétera. Afortunadamente ahorita no estamos en esas y estoy totalmente convencido de que México es dueño de su destino y que los mexicanos decidimos, como lo hemos decidido en las elecciones las últimas décadas, hemos decidido el rumbo de nuestra nación, y las decisiones que se han tomado en la Cámara de Diputados con respecto a las leyes que nos rigen a nuestro contrato social, pues son producto de nuestras decisiones. Entonces creo que afortunadamente no estamos sujetos ni al azar ni a la voluntad de alguien que esté en el extranjero. Mariela Alejandra de Labra. Buenas tardes, me gustaría saber su opinión. ¿Qué acciones afirmativas deben implementarse para consolidar una democracia intercultural? Pues mira, yo creo que nos lo han dicho a través de esta exposición Esquines y Demóstenes, ¿no? Que es
mantener el diálogo con heroísmo, con absoluta voluntad y determinación, mantener un diálogo respetuoso, ¿no? La descalificación y el insulto y el agravio personal, pues no conducen a nada. En la democracia se trata de llegar a acuerdos y a consensos con respecto a las cosas que nos competen a todos. Pensemos, valga la analogía, en el caso de una junta de los condóminos de una unidad habitacional, ¿no? Pues si se trata de establecer acuerdos sobre el bien común, pues la mejor manera de lograrlos no es descalificando a los que no piensan como los vecinos de una torre, que no piensan como los vecinos de la de enfrente, ¿verdad? Entonces, la única manera de construir acuerdos es dejar a un lado los insultos y los agravios y las descalificaciones y desde una posición respetuosa cada quien plantear lo que a su derecho y a su pensar corresponde, y luego cuando se determine finalmente de qué color se va a pintar el edificio, pues los que no les gustó el color, pues que lo acepten si hubo una mayoría que decidió pintarlo de ese color. Entonces creo que la respuesta es un diálogo respetuoso por un lado y la aceptación de lo que se decidió por el otro. Y en términos más jurídicos y más actuales, diríamos el respeto al Estado de Derecho. Misael Ramírez Alvarado, bajo el argumento de la libre expresión y el diálogo abierto, ¿hasta dónde se deben permitir los discursos que incitan al odio o al extremismo? Bueno, pues nuestra ley establece de manera muy clara ciertos límites, ¿no? Sobre todo, si mal no recuerdo, los límites que tienen que ver con la calumnia con respecto a otra persona. Ahora bien, con respecto a los discursos de odio, pues es claro que no los queremos, que no los deseamos, ¿no? Sin embargo, no estoy seguro de que la opción de silenciarlos sea válida, porque en ese momento victimizamos al que tiene un discurso de odio. Creo que la mejor manera de desactivar esos discursos, pues es a través del voto. Si un discurso de odio, como hemos visto en otras sociedades, termina siendo, se lleva el 1% de los votos, pues la sociedad, el otro 99% está diciendo que ese discurso es inaceptable, ¿no? Y entonces yo creo que es la mejor manera la mejor conducta ante ese discurso es simplemente pues no seguirlo y que la sociedad demuestre en su conjunto que no juega ese juego ni quiere jugar ese juego. ¿Ok? Cristian le pregunta, el lado oscuro de la democracia señala dos sentidos de la misma, como etnos y como demos, el primero como un componente racial. Desde su perspectiva, ¿dónde se sitúa la discusión entre Esquines y Demóstenes del lado de etos y del lado de demos? Bueno, pues mira, ayer estaba yo escuchando un programa en Radio Educación donde hablaba una doctora en antropología sobre igualdad de género, racismo y todo esto, y decía que existe una sola raza, la humana, y que las diferencias de piel, de estatura, de pelo, etcétera, era el 0.008 del ADN de la especie. Entonces decía esta doctora, no hay razas, hay una sola especie, que es la especie humana. Entonces, en ese sentido, pues creo que tendríamos que partir de eso. En la democracia todos somos iguales. Esto rompe la idea de etnos, aunque entendemos que en Atenas, como ya se dijo, había unos estamentos que le daban ciertas categorías a unos y a otros. Afortunadamente, ya con la Revolución Francesa, liberté, égalité y fraternité, pues hemos estado avanzando en ese sentido
para no estar en el campo de las diferencias étnicas, sino en el campo de una igualdad o de una equidad que ahora se pretende más que todos tengamos las mismas oportunidades y no necesariamente que seamos iguales, porque iguales no somos. No porque unos sean mejores o mayores que otros, sino simplemente porque otra vez somos diferentes y esa diversidad es nuestra riqueza. Entonces, bueno, yo creo que ya se habló sobre que no era perfecta la democracia en ese momento en Atenas, pero que era lo mejor que se podía tener y que en ese momento representó un gran avance. Dayana le pregunta, cuando menciona la falta de capacidad de Grecia para implementar las decisiones tomadas, ¿estamos hablando de las primeras discusiones sobre gobernabilidad en sociedad? No, estamos hablando es un discurso contra Filipo y el contexto de ese discurso es la incapacidad de unirse para defenderse en contra del enemigo común que era Macedonia. Gracias. O sea, hasta ahorita son las preguntas y comentarios que tenemos, maestro José Antonio Lugo. No sé si quiere hacer algún cierre de su exposición, por favor. Pues simplemente pues agradecerles la presencia de todos. Para mí ha sido un privilegio estar aquí con ustedes. Y pues como hemos dicho, el objetivo de esta plática es en el marco de la invitación con la que me honra el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recordar al volver la vista atrás y reflexionar sobre estos extraordinarios oradores, la idea es recordar la importancia del debate en una democracia, ¿no? Y de cómo si cada uno de nosotros defendemos esa posibilidad de debatir en un marco institucional y de respeto al otro, porque el otro finalmente es el que nos da identidad, como dice Octavio Paz, pues entonces estaremos fortaleciendo nuestra democracia. Y yo creo que esa es la tarea que como mexicanos nos toca, y si estamos en el mes patrio, pues con mayor razón, lo que tenemos que hacer es cada día poner nuestro granito de arena para que México sea más democrático y más grande, más fuerte, y siga siendo la nación maravillosa que tenemos. Muchas, muchas gracias. Agradecer al maestro José Antonio Lugo García su estupenda disertación y agradecer su presencia, el tiempo dedicado para estar con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y pues darle las gracias a todas y todos nuestros asistentes el día de hoy. Gracias por estar aquí en los análisis de los discursos en la historia. Gracias por su tiempo y participación. Y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y de las magistradas y los magistrados que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les mandan un cordial saludo y les agradecen su tiempo y disposición. Despedimos esta sesión y les agradecemos su presencia y su tiempo. Hasta pronto.